Hermanos, un corazón que oye. El título es desafiante, ¿verdad? Y al pensar en la temporada que estamos iniciando, con cada temporada también vienen nuevos desafíos. Así que, un corazón que oye. Hay un énfasis allí puesto en el texto. No tiene el signo de interrogación y lo hice a propósito, pero ustedes ven una tilde en la E de qué, porque esto va dirigido en dos palabras, así que, o en dos direcciones, así que un corazón que oye. Dije que el tema es desafiante, pero además va dirigido en dos direcciones. Primera, un corazón que oye, es decir, un corazón que escucha, no con los oídos, sino con el corazón. Y por eso digo que es un poco desafiante, porque lo natural, lo científico y lo biológico es que escuchemos por los oídos. Sin embargo, de antemano quiero decirles, es que escuchemos con el corazón. Un corazón que oye, un corazón que escucha, no con los oídos, sino con el corazón. Y déjenme empezar con las preguntas. ¿Sabes escuchar? ¿Sabes escuchar? Porque no se trata solamente de oír, sino de saber escuchar. Oímos mucho, escuchamos poco. Esa es la verdad. Y en segundo lugar, un corazón que está expuesto a escuchar todo tipo de información. Y aquí va el otro sentido del tema. Un corazón que escucha o que oye. ¿Sí ves los dos contrastes? ¿Qué oye tu corazón? ¿Qué oye tu corazón? ¿Sabes seleccionar todo lo que escucha tu corazón? ¿Eres, dirían mis hermanos mexicanos, aguzado? Aguzado. Eres, como dicen en México, aguas. Eres aguzado, eres prevenido al momento de exponer tu corazón a cierta información. Lo dije la semana pasada y quiero repetirlo nuevamente. Eres exquisito y exigente al momento de exponer tus sentidos para saber qué ven y qué escuchas. Mis hermanos, con el comienzo de cada año normalmente diseñamos nuevos planes, tenemos metas, propósitos y el deseo de alcanzar ciertos objetivos, ¿verdad? Amén. Pero también el nuevo comienzo representa nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades, mis queridos hermanos, para crecer en el ámbito familiar y espiritualmente. Sin embargo, mis amados, el tema ya lo dice, que nuestro principal objetivo, que nuestra principal meta sea la de saber escuchar con el corazón, no con los oídos, con el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ofrece una guía para avanzar en cada temporada. Es nuestra guía, la palabra de Dios. Pero si no estamos escuchando con el corazón, entonces perdemos esa dirección y esa guía. Así que, hermanos, dejemos que la palabra de Dios nos guíe en esta preciosa mañana y en este primer servicio del año 2024. Y vamos a ir a la carta a los Hebreos para desarrollar el tema un corazón que oye. Hebreos 4, versos 1 y 2. Y allí la encuentran en sus Biblias. Al final, Hebreos capítulo 4. Sin embargo, ahí vamos a proyectarlo como siempre y vamos a honrar la santa palabra de Dios, poniéndonos de pie, lógico, y la leemos en el nombre del Padre,
del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, capítulo 4, versos 1 y 2. Verso 1 dice, escuchen, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? La respuesta en el 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y ahora voy a explicarles quiénes son ellos. Pero, escuchen, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Un corazón que oye. Amén. Padre, gracias Señor por tu palabra, y aquí estamos dispuestos a atender, a escuchar tu mensaje, y te pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu abra nuestros sentidos espirituales, ojos y oídos, y haga una cirugía profunda en nuestro corazón, Señor, para que de una vez y para siempre aprendamos a escuchar con nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Mire qué interesante, y voy a hacerle un recuento breve, no un contexto histórico en este primer mensaje, pero sí un recuento breve, cómo el autor o los autores de la carta a los Hebreos se dirigen a un grupo de creyentes, específicamente a un grupo de judíos, y desde el capítulo 1 la palabra empieza a describir detalladamente quién es el Mesías, quién es el Cristo, por qué apareció, y les está recordando que en el primer pacto en el Antiguo Testamento, toda la narrativa bíblica y toda la historia que ha presentado Dios y el pueblo de Israel ha vivido, en ella las palabras maravillosas inspiradas de Dios a través de los profetas ha anunciado la llegada de ese Mesías, y que ese Mesías ya vino, se hizo presente, caminó entre nosotros, vimos su gloria, pero que fue crucificado para pagar una deuda que ninguno de nosotros podíamos pagar, ni ellos tampoco. Y luego allí prosigue diciendo que ese Jesús es Dios mismo, el Verbo encarnado. Y sigue en Hebreos, el capítulo 2, 3 y hasta llegar al 4, explicando la razón por la cual debe estar depositada la fe de cada judío, de cada hebreo, pero ahora de cada uno de nosotros como creyentes del Señor. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque es Dios. ¿Y cuál es el propósito y es el objetivo de creer en Jesús? La salvación. La salvación que tú y yo no hemos ganado porque seamos buenos por nuestras obras, sino por la justicia de Dios manifestada en Cristo Jesús en la cruz. Mis hermanos, la palabra del Señor nos está presentando una promesa, escúcheme, una promesa acompañada de un testimonio y al mismo tiempo una advertencia, ¿no? Una advertencia. Así que aquí está la promesa. ¿Cuál es la promesa? Dice el texto, se lo voy a recordar, pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y anteriormente dice, temamos. Escúchenme, hermanos, temamos. Ese es el temor reverente de Dios. El autor o los autores, porque no se sabe quién escribió humanamente la carta a los Hebreos, pero sí sabemos que el autor divino es Dios. Está recalcando la importancia de saber oír, porque hay una promesa y hay una promesa de salvación. Por eso dice, temamos pues. Ya han escuchado, ya saben, ya tienen el conocimiento quién es Dios, quién es el Señor Jesús, qué vino a hacer, por qué se entregó como un sacrificio vivo, santo y agradable al Padre, para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna a cada uno de nosotros. Así que todavía tenemos esa promesa. Todavía hay tiempo.
¿Cómo dice la palabra? No que el Señor la retarde. No, está dando tiempo porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y entremos en esa promesa que es Cristo Jesús, en ese reposo, mis amados, que es Cristo Jesús. El reposo no es el sábado, dicho sea de paso. El verdadero reposo del sábado apuntaba a algo muchísimo más grandioso, majestuoso, poderoso, divino, al reposo de Cristo. Así que en primer lugar nos está hablando de la promesa, la salvación en Cristo. Temamos, no la descuidemos. En segundo lugar, nos presenta también el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? De acuerdo con el texto bíblico que acabamos de leer, dice que muchos de ellos no alcanzaron la promesa. ¿Y por qué no alcanzaron la promesa? Un buen ejemplo lo tenemos también en el tiempo de Noé con el arca. Recuerden que Dios le habla a Noé. A ver, los que están siguiendo la lectura bíblica, la guía que les he compartido y que también mi esposa lo ha compartido y que también Erika, los jóvenes, lo está compartiendo. ¿Cuántos están ahí disciplinados? No creo que muchos. Y lo digo porque en la reunión de ayer sábado pregunté y menos de la mitad de los hombres lastimosamente están siguiendo esa lectura. Pero no permítame que no me salga del tema. Hermanos, ¿qué pasó cuando Noé? Capítulo 6 de Génesis. Dice que Noé era de 500 años. Cuando le habló el Señor y le dijo que se hiciera un arca, porque iba a acabar con toda la creación, incluidos cada uno de nosotros y todo. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre se había multiplicado. Y el Señor ya estaba tan hastiado que dice el texto que le dolía su corazón de ver la insensatez. ¿Y cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo le dio de oportunidad? Dice el mismo capítulo 6, y del 6 hasta el 9 vemos el contexto, dice que era Noé de 600 años cuando vino el diluvio y él acabó el arca. Entonces, ¿cuántos años le dio de espera? 100. Y ahora, ¿cuánto tiempo hace que vino el Señor por primera vez? Y tiene prometido hace un poquito más de 2000 años que regresará por segunda vez. Y muchos dicen, yo lo he escuchado, y cristianos, hace 2000 años está diciendo y nada que viene. Se parece al pueblo de Israel cuando el profeta Isaías les estaba profetizando del advenimiento, les estaba profetizando de la llegada del Mesías. Pero ¿cuánto hace que si Isaías lo profetizó hace 750 años y nada que llega? Y así mismo pasa hoy, pero ese día va a llegar. Ese día va a llegar, mis hermanos. Así que el testimonio que nos está presentando la palabra en el día de hoy es que ellos, los de esa época, se les habló, se les predicó, el mismo Señor vino y se hizo presente y no le creyeron. Cuidado, temamos pues, dice el texto en el 4:1, temamos pues. Hermanos, esto es una cosa seria, santa. La advertencia, no lo alcanzaron. Hermanos, no sabemos, pero sí hay algunas señales que el Señor dejó manifiestas en su palabra. Y esas señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y dice la palabra que el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Estás preparado? ¿O estás viviendo ahí como que no te importa? Amén. ¿Estás viviendo? Tranquilo, porque ya han pasado 2000, eso va a pasar otros 2000 años. Mientras tanto yo sigo disfrutando, al cabo ya soy salvo. Temamos pues, no sea que oyendo no oigan y no alcancen la entrada a esa arca, a ese día de reposo que es Cristo Jesús, por no estar en la simiente verdadera, por vivir una mera religiosidad, un mero legalismo, y yo digo un mero ritualismo. ¿Qué le pasó a los escribas y fariseos?
Vivían un mero ritualismo, una religiosidad falsa, un legalismo, pero era acompañado de ritualismo, muchas leyes, muchas cosas, pero de aquello, como dicen por ahí, nada de nada. Así pasa hoy, mis hermanos. Hay muchos que han convertido el domingo como en un ritual y vienen religiosamente los domingos. Oyen, pero no escuchan. ¿Eso le pasa a la Iglesia Universal? Sí, pero aquí lastimosamente en Revive también está pasando. Y lo digo con dolor. Y me duele mi corazón. Porque aquí se ha predicado por 5 años la palabra santa del Señor. Y aún hay algunos que escuchan en el momento sí y después los atrapa nuevamente el mundo. Mis hermanos, tengamos cuidado, no sea que nos quedemos fuera del reposo que es Cristo. ¿Por qué? Por vivir una aparente piedad, un aparente nuevo nacimiento externo. Oh sí, externamente, sí, ese hombre o esa mujer son nacidos de nuevo. Pero evalúate a la luz de la palabra. Evalúate a la luz de la palabra. No a la luz de mis palabras, mis hermanos. A la luz de la palabra de Dios. Falta de una conversión genuina, verdadera. Y la advertencia, escuchen, la advertencia es que mientras todavía estamos, esto es tremendo. Cuánta misericordia y cuánto amor de parte de Dios. Cuánto, hermanos. Y la advertencia es que mientras todavía contamos con la promesa de entrar en el reposo de Dios, que es Cristo Jesús, que aún no ha venido por segunda vez, debemos tener cuidado, no sea que alguno de nosotros no lo logre. Pastor, ¿usted ya está? No, tengo que estar aguzado. Sí, tengo que estar prevenido, alerta, porque el diablo anda como león rugiente y al primero que quiere devorar, como dice mi amada, al primero que quiere mochar la cabeza es al pastor de la iglesia. Sí, mis hermanos. Y tengo que estar no con 2, con 4, sino con muchos ojos. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos, hermanos, el anuncio, la buena noticia, lo mismo que ellos, pero a ellos no les sirvió de nada el oído, por la razón de no oír apropiadamente, con fe, lo que oyeron. Hermanos, y así pasa en todas las iglesias y en Revive también. Escuchan, pero realmente no oyen. O oyen, pero no escuchan. Oyen, pero no atienden. El asunto es que hoy tenemos la misma situación en medio de la iglesia del Señor. Es una verdad, mis hermanos. No se ponga, no, voy a decirlo mejor. No nos pongamos careticas. No nos pongamos disfraces. Dejemos que la palabra nos alumbre. Y cuando la palabra nos alumbra y usted es humilde y sencillo de corazón, la palabra le va a mostrar su corazón tal como está. Y ahí, sea humilde, como David. Una cosa que yo veo en las escrituras de David, y por eso dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, es porque él nunca puso argumentos. Cuando la palabra lo confrontaba, caía de rodillas, se humillaba, suplicaba por el perdón y se arrepentía. Lo vemos cuando el profeta Natán lo confronta. Esa es la actitud que tiene que haber en cada uno de nuestros corazones, mis hermanos. No nos disgustemos cuando la palabra nos llama la atención. Démosle gracias a Dios. Y no se enojen conmigo. Sí. Hermanos, hay quienes únicamente oyen, pero no escuchan, no entienden, no guardan la palabra de Dios. Una cosa es escuchar con los oídos y otra totalmente diferente, mis hermanos,
es escuchar con el corazón. En el mundo hay mucho ruido, ustedes lo saben. Los niveles de contaminación auditivos están súper elevados. Hay demasiado ruido, mucha contaminación auditiva y nuestros oídos están saturados. Un corazón que oye, o un corazón que oye. Por eso el Señor, previéndolo, dijo hace un poco más de 2000 años, con sus oídos oyen pesadamente, con sus oídos oyen pesadamente. Les pasó a ellos y nos sigue pasando a nosotros. La historia se repite. Mis hermanos, de todo corazón se lo digo hoy, 7 de enero, que estamos comenzando este año 2024. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. Tenemos que poner un alto, un hasta aquí. Tenemos que entender que el asunto del cristianismo no es una cosa liviana, no es algo que está de moda, no, es algo serio, porque estás jugando con tu propia vida. Mire lo que dice el Señor en Mateo 13, verso 14 y 15. Mateo 13, verso 14, dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no perceberéis. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Si oímos y vemos, entonces, ¿por qué no entendemos y percibimos? ¿Por qué no entendemos y percibimos si verdaderamente estamos viendo y oyendo? ¿Qué es lo que pasa? Estamos muy distraídos, mis hermanos. Y en el momento estamos recibiendo un mensaje, estamos recibiendo la palabra solamente con el intelecto y la razón, pero no con el corazón. Se ha producido un cortocircuito. ¿Sabe por qué se ha producido un cortocircuito entre la mente y el corazón y por eso no escuchamos? ¿Saben por qué? Porque nos hemos corrompido, porque nos hemos pervertido, porque fuimos llamados a ser un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo, una nación santa, y fuimos llamados a ser sacerdotes, ministradores de la verdad de Dios. Pero está pasando lo mismo que pasaba en la antigüedad cuando estaba el oficio sacerdotal. Los sacerdotes de la época se contaminaron, se corrompieron, se pervirtieron, y por eso ni ellos mismos escucharon ni entendieron la palabra y el mensaje, y sí que menos el pueblo. Mis hermanos, es un llamado de atención, pero es para nuestro bien. Hermanos, el Señor lo explica, este texto número del verso 14 del capítulo 13 de Mateo, el Señor lo explica en el siguiente texto, en el verso 15, pero antes de ir allí, déjeme decirle, el verso 15 es tan rico, es tan hermoso, que tuve la necesidad de partirlo en 3 partes, porque quiero hacer una exégesis de acuerdo a mi mente finita en lo que más pude, en el mejor trabajo que pude hacer, para que entendamos la profundidad y la urgencia del asunto. Así que veamos la primera parte del verso número 15. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Se lo voy a leer nuevamente. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, recíbalo, y con los oídos oyen pesadamente. Y voy a plantear 3 preguntas, 2 antes de la principal. La primera: ¿qué tiene que ver el corazón con los oídos? ¿Qué tiene que ver el corazón con los oídos? ¿Por qué oyen pesadamente? O mejor, digamos, ¿por qué oímos pesadamente? Y aquí está la pregunta principal
que nos va a llevar a entender un poco más el contexto. ¿Qué le ha pasado al corazón? Y voy a ser más directo. Y usted también hágalo a manera personal. ¿Qué le ha pasado a tu corazón y al mío? Y ahí donde estás, pregúntese, ¿qué le ha pasado a mi corazón? Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué le ha pasado al corazón? Hermanos, el Señor en la palabra nos ofrece el diagnóstico y el dictamen espiritual, es decir, el juicio y su veredicto acerca de qué le ha pasado al corazón. Número 1, ¿qué le ha pasado al corazón? Número 1, se ha engrosado. Eso lo dice el texto. Se ha engrosado. ¿Y cómo así que se ha engrosado? ¿Por qué? Por una vida sedentaria. Lo mismo que pasa en nuestro contexto natural, si nos volvemos ociosos, sedentarios, lo primero que empezamos a sufrir es del corazón porque las arterias se llenan de grasa y el corazón se va engrosando y va perdiendo su oxigenación y el ritmo cardíaco empieza a descender o en otros casos empieza a subir más fuerte y puede haber el riesgo de un colapso, de un infarto. Así que por una vida sedentaria, en este caso en una vida espiritualmente sedentaria, ¿y saben por qué? Por la falta de la alimentación apropiada de la palabra de Dios. ¿Cuál es el maná del cielo? La palabra, aleluya. La palabra, ¿estás comiendo Biblia? ¿Estás comiendo de verdad Biblia todos los días? No solamente el domingo, porque yo sé que aquí hay unos que solamente comen Biblia el domingo. Y eso hay un poquito. Hermanos, ¿estamos alimentándonos? ¿Quiénes de nosotros dejaríamos de desayunar, almorzar y cenar? Normalmente. Ninguno, ¿verdad? Y si alguna vez se nos pasa, por no desayunamos ni almorzamos, en la noche estamos como esos leones hambrientos. Pero vamos a imaginarnos que pasan 2 días y no comemos. Vamos a imaginarnos que pasan 3 días y no comemos. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Nos empezamos a debilitar, ¿verdad? Imagínense que pasan 1 mes. Van a estar en las mismas condiciones los que me vieron hace un poquito más de 2 años cuando yo salí del hospital. Como dijo mi médico, parecía un duende. Claro, así nos vamos a ver, como esqueletos andantes, raquíticos, muertos en vida. Hermano, lo que le estoy tratando de decir es que lo mismo pasa cuando tú no te alimentas de la palabra de Dios. Tu espíritu, tu alma se va muriendo, se va acabando, te vas hundiendo, vas abriendo puertas y puertas y puertas. Y entonces, ¿por qué estás respirando? ¿Quién te está sosteniendo? La providencia del Señor, la gracia común del Señor. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que tu corazón se está engrosando. Y si el corazón se engrosa, te vas alejando y alejando y alejando cada día más de Dios. Por eso Hebreos 4:1 dice, temamos pues. Segunda cosa, ¿qué le ha pasado al corazón? Se ha contaminado. Falsas enseñanzas dentro y fuera de la iglesia. Y toco madera, pero afortunadamente hasta hoy yo me he mantenido fiel a la palabra. Y aquí por lo menos de mi parte no ha salido contaminación de falsas enseñanzas ni falsas doctrinas. ¿Y por qué estoy diciendo entonces que dentro y fuera de la iglesia? Porque sé que algunos de ustedes escuchan enseñanzas que no son verdaderas. Son muy motivadoras. ¿Y cómo lo sé? Porque yo también veo las redes sociales y veo lo que algunos postean. Es muy bonito y es muy motivante y alegra el corazón, sí, pero ¿es verdad? No. Es falsa doctrina. Es pura prosperidad, emocionalismo y motivación, egocentrismo, pero no es palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, tiene la habilidad de cortarnos, de abrir nuestro corazón y causarnos dolor,
con el ánimo de llevarnos al arrepentimiento. No nos anda ahí tocando suavecito. Usted está bien, todo está bonito. No, no, no. La palabra de Dios nos dice que no estamos bien. Delante de Dios no estamos bien. Por eso evaluémonos a la luz de la palabra del Señor. El corazón se ha contaminado. Las voces y lo visual del mundo han contaminado su corazón, engrosándolo. Pablo lo dijo de otra manera, diciendo: cauterizadas están sus conciencias. Y sabemos, mis hermanos, que bíblicamente conciencia es corazón. Sus corazones cauterizados es lo mismo que un corazón engrosado. Es un corazón, como lo dijo también el profeta, trayendo el mensaje del Señor: y cambiaré esos corazones de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón dispuesto a escuchar y atender mi verdad, mi palabra, mis mandamientos, y que sean obedientes. Pero cuando el corazón se ha engrosado, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que se ha contaminado. Y se ha contaminado porque la conciencia, que es el mismo corazón, está cauterizada. Ya oye, pero no atiende. El Señor también lo dijo: oíd y entended. Y mire, para que entendamos, mis amados, de lo que estoy hablando, vamos a ir ahí mismo en el libro de Mateo, 2 capítulos adelante, capítulo 15, versos 17 al 20. Dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Hermano, lo que contamina no es la comida. Estaban en esa discusión porque todo va al estómago o al vientre y luego a la letrina. Y no necesitamos explicarlo. Y en el 18 dice, escuchen: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Cómo así? Escuchen. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. El hombre contaminado por el hombre. ¿Y por qué? Porque hay hombres perversos. Porque hay hombres que están destituidos de la gloria de Dios y no han agarrado, no han recibido la gracia salvadora que Él nos ofrece en Cristo Jesús. Y esos hombres perversos están contaminando el corazón de todos aquellos que prestan sus oídos. Hombres perversos. Y por otro lado también la concupiscencia de los corazones que no han sido regenerados. ¿Y por qué no han sido regenerados? Porque oyen pero no escuchan. Oyen nomás aquí, pero no están oyendo con el corazón. Un corazón que oye, un corazón que escucha, pero también un corazón que oye. ¿A qué nos estamos exponiendo? Por no ir acompañado de fe y creer en la promesa que aún está presente. La promesa de Dios. En el verso 19 y 20 dice: porque del corazón, escuchen hermanos, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Aquí hay 7 contaminantes. Y eso queda para otra parte de la serie. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, hermanos, un corazón que oye, que te estás contaminando. Como lo dije la semana pasada, basura, estiércol, que le estamos metiendo, hojarascas, algo que no tiene sentido, está inundando tu corazón por no escuchar atentamente la palabra del Señor. ¿Qué le ha pasado al corazón? Número 1, se ha engrosado. Número 2, se ha contaminado. Y número 3, sufre consecuencias. Sufre consecuencias. ¿Y por qué sufre consecuencias? Porque con los oídos oyen pesadamente. Están aturdidos por el ruido del mundo, porque a eso sí le prestan atención. La contaminación auditiva los ha invadido. Pero un corazón que oye, mis hermanos, ¿qué información está atendiendo
y valga la redundancia, atentamente. ¿Qué información estás atendiendo atentamente? A eso sí, porque ahí vienen las concupiscencias y se unen con lo que estás escuchando. ¿Y qué dijo el apóstol Santiago? Y entonces conciben. Es como tener una relación sexual. Se juntan y nace o da a luz, ¿qué cosa? El pecado. ¿Y con el pecado qué es? La muerte. Así es. Hermanos, la información que le proporciona placer, un aparente bienestar, algo momentáneo, deleites temporales. Entonces, tenemos que hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que oyen pesadamente y por qué? Dos en una. ¿Qué es lo que oyen pesadamente y por qué? La primera respuesta. Oyen pesadamente, ¿saben qué? Las verdades de Dios escritas en su palabra. Eso sí lo oyen pesadamente. Por eso no entienden. ¿Y por qué? Escuchen, porque su corazón está lleno de basura y de contaminación. No hay espacio. No hay espacio para atender la verdad de Dios. No hay espacio para atender la verdad que tiene el poder de cambiar tu vida y de llevarte a la vida eterna. Es que no hay espacio, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que atender mis cosas, es que tengo que irme de vacaciones, es que estoy muy cansado, es que yo me levanto muy temprano todos los días a las 5 de la mañana. El pastor también se levanta a las 5 de la mañana y también tiene que trabajar, y además de trabajar también tiene que estudiar, y también tiene que comer Biblia todos los días. Y también tengo que atender a una esposa, y también tengo que procurar por mi familia, por mis hijos, porque es responsabilidad del hombre. Así que ustedes no tienen excusas. No tienen excusas. Y los domingos también me levanto a las 5 de la mañana. Así. Y qué rico levantarse uno a las 5 de la mañana. Ojalá pudiera levantarme a las 4, pero el sueño me gana. Pero a las 5 sí me levanto. Mis hermanos, ¿qué es lo que oyen pesadamente y por qué? ¿Por qué no estamos atendiendo la palabra del Señor? Porque usted le está dando prioridad a otras cosas, que es basura. Y eso está cayendo en su corazón como hojarasca. Y está invadiendo todo tu corazón. Y por eso tu corazón se ha engrosado. Por eso tu corazón está contaminado. Por eso no ves la gloria de Dios manifestada en tu vida. Porque no estás atendiendo las verdades eternas de Dios. Porque no hay espacio. Verso 2 dice de Hebreos: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Temamos pues que no nos pase lo mismo, mis hermanos. Regresemos a Mateo 13, al verso 15, y voy a ir con la segunda parte. Le voy a recordar lo que dice la primera: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Ahora mire la segunda parte: y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Tanta sabiduría aquí en un solo texto. Yo me quedo corto, hermanos. Pero traté de hacer mi mejor trabajo con la ayuda, lógicamente, del Espíritu Santo. Mire lo que dice: y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Hermanos, algo aquí rápido: con el corazón se ve y con el corazón se oye y con el corazón se entiende. Tienen ojos, no ven; oídos, mas no oyen. Primero, cerrar los ojos. ¿Qué quiere decir cerrar los ojos? Han cerrado los ojos a la verdad de Dios y los han abierto a la mentira, al engaño, a los deseos de la carne, la vanagloria. ¿A qué le suena eso parecido ahora que estás leyendo Génesis? Exactamente lo mismo que pasó en Génesis 3. Lo mismo.
La historia se repite una y otra vez porque no aprendemos de la historia, ni de los testimonios, ni de lo que otros han pasado. Y repetimos y repetimos y repetimos. ¿Hasta cuándo revive? De verdad, ¿hasta cuándo? Número 1, cerrar los ojos. Número 2, cerrar los oídos. Entendamos, mis hermanos, el misterio físico y espiritual del planteamiento del Señor Jesucristo en este texto de Mateo 13:15. Cuando se cierran los ojos a la verdad de Dios, simultáneamente, al mismo tiempo, se cierran los oídos espirituales. Cuando se cierran los ojos a la verdad de Dios, simultáneamente, así, sin que nos demos cuenta, al instante, también se están cerrando nuestros oídos espirituales. Como consecuencia, tenemos unos ojos y oídos seducidos, vencidos y vendidos por y al pecado. ¿Por qué? Por la mentira de Satanás. No subestime a Satanás. Es cierto que Satanás es un enemigo vencido y Cristo ya lo venció en la cruz. Y Él está listo para irse al lago de fuego, pero no lo subestime. Él no quiere irse solo al infierno, a ese lago de fuego. Él quiere arrastrar con lo que más pueda. Él vino, dijo el Señor Jesús, para robar, para hurtar y para ¿qué más? Y destruir o matar. Y ese es el trabajo de Él, y lo va a hacer hasta el último instante en que el Señor soberano, Rey del universo, se lo permita. ¿Y cuál es tu obligación y la mía? Hermanos, estar bien agarraditos de la palabra de Dios y no descuidar una salvación tan grande. Mis hermanos, un corazón cerrado al entendimiento, y con el corazón no entienden, porque el corazón es el procesador de lo que vemos y oímos. Es como el computador, el aparato, y a veces pensamos que el computador es la pantalla. No. Eso no, eso es solamente la pantalla. El computador es lo que procesa, así es el corazón. En el corazón procesa lo que vemos y lo que oímos. Es el procesador. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Por qué no podemos entonces entender? ¿Por qué no podemos entender, mis hermanos? ¿Por qué no podemos entender la verdad tan diáfana, transparente y sencilla que nos presenta el Señor? Número 1, no entendemos cuando se escucha con los oídos naturales. Ahí no entendemos, porque esa carnita está más viva que nunca. La información que se queda por un momento en la mente y tan pronto llega una nueva información, la anterior, ¿qué le pasa? Reemplaza inmediatamente la nueva, porque todo está aquí. Por eso escucha y al rato escucha otra cosa y lo primero que escuchó ya se le olvidó, porque no bajó a su corazón, porque no está escuchando con el corazón. Mis hermanos, por eso mismo dice el Señor, pueblo de dura cerviz. Eso lo dijo en Éxodo 3:29. No le diré que es un pueblo de dura cerviz, le diré lo contrario. Le diré lo que no es ser de dura cerviz. No ser de dura cerviz es una persona que se humilla, deponiendo el orgullo y su altivez para que la gloria de Dios sea exaltada y qué cosa, y la soberbia del hombre sea humillada. Una persona que no es de dura cerviz es el que recibe la palabra con humildad. Sí, Señor, ese soy yo. Así está mi corazón. Sí, Señor, soy altivo, soy orgulloso. Cámbiame. Mi corazón está contaminado, Señor, y hoy me estoy dando cuenta porque tú me estás hablando y te lo recibo, Señor, porque sé que es verdad y a ti no te puedo engañar. Pero hablamos con la verdad. No somos de dura cerviz, mis hermanos. Aquellos que han endurecido sus corazones
no consiguen escuchar los mandatos de Dios. Es decir, que no pueden escuchar la voz que llama desde las mismas páginas de tu Biblia, la que tienes ahí en tus manos o en tu casa, o la tienes por allá como un talismán. Permítame usar ese término. En un lugarcito muy bien adornadito, porque creen que es un talismán, que es una protección. Y muchos la abren en el Salmo 91. Pero no la lees. Me encantó este regalo que me hizo mi hermano Raúl, porque tiene una espada. Miren, porque eso es la palabra, una espada. Esa es la espada, la que necesitamos escuchar, leer, aprender, para que entre a nuestro corazón y nos haga la cirugía, nos corte. Nos va a doler, sí, qué rico que nos duela, porque es el Señor el que nos está procesando para que salga todo lo contaminante, para que salga la basura, mis hermanos. La voz del Señor escrita en su bendita palabra, ¿por qué? Porque siempre andan divagando en sus corazones y no han conocido mis mandamientos, dice el Señor, ahí mismo en Hebreos 3:10. Dios le dijo a través de Esteban, y voy acercándome al final porque ya me pasé, como siempre. Dios lo dijo a través de Esteban a un grupo de judíos religiosos que le dieron muerte por lapidación, lo mataron a pedradas, porque esa era la costumbre de esa época. Mire lo que le dijo el Señor a través de Esteban. En Hechos capítulo 7, verso 51. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ay, pastor, pero usted está siendo muy duro. ¿Estoy siendo severo? No, mi nombre es Carlos. No, don Severo, no. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero sí estoy siendo veraz. Sí estoy siendo veraz. Porque quiero que la verdad de Dios se plante en tu corazón y en el mío. No quiero venirte a tratar con pañitos de agua tibia, no. Mi obligación es exponer la palabra de Dios. Y esa ha sido nuestro estandarte de mi esposa y el mío. Y en este nuevo 24 no voy a cambiar. Voy a seguir haciendo lo que el Señor me llamó, a predicar la palabra de Dios. Porque cuando predicamos la palabra de Dios, la mente es renovada, el corazón es cambiado. Mis hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y voy a regresar a Mateo 13, verso 15 para terminar. Y dice la última parte de este verso tan precioso. Y no pude exponer todo lo que quisiera por tiempo. Y se conviertan y yo los sane. Hermanos, tenemos multitud de personas en las iglesias, en todas las iglesias cristianas, asistiendo domingo tras domingo, y aún así no se han convertido al Señor de todo su corazón. ¿Por qué? Porque oyendo no oyen, y viendo no ven, y no entienden. Por eso, un corazón que oye, y un corazón que oye. Por eso no son sanos de la peor enfermedad que puede haber sobre la faz de la tierra en toda la humanidad. Y ya ustedes lo saben cuál es esa enfermedad, la enfermedad del pecado, que te va a llevar cautivo a la muerte espiritual y a una muerte eterna si no te pones aguzado, si no despiertas, si no atiendes, si no empiezas a escuchar con tu corazón, vas a ir a ese lugar que yo no quiero y el Señor sí que menos. Pero es tu decisión o la mía la que nos va a llevar a ese lugar. La verdad está siendo expuesta. Ahora, como dicen en el argot futbolístico, la pelotica está en tu cancha y tú la tienes. Hermanos, separados de las promesas de entrar en su reposo, que es Cristo, en la nueva Jerusalén,
cuando el Señor regrese por segunda vez vestido de gloria y de majestad. Allí ya no va a haber. El Señor Jesús dijo, allí será el crujir, el llanto y el crujir de dientes. Cosa dura te es dar coces contra el aguijón, dijo Pablo. Hermanos, necesitamos con urgencia convertirnos de todo corazón para ser realmente sanos y libertados por la palabra y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Que nuestra meta, y aquí finalizo, que nuestra meta, nuestra finalidad, propósito, sea la de escuchar con nuestro corazón, no con los oídos, porque con los oídos escuchamos muchas cosas. Escuchemos con el corazón y atesoremos las verdades que nos van a llevar a la vida eterna. En primer lugar, mis hermanos, porque cuando escuchamos con el corazón recibimos con mansedumbre la palabra de verdad, de justicia y de salvación. Este es un buen medidor. Si te enojas, cuando te hablamos la verdad y tratas allí pero por dentro estás escuchando con los oídos y no con el corazón. Porque cuando se escucha con el corazón se recibe la palabra con amor, con humildad y dando gratitud a Dios. Gracias, Dios, por hablarme así. Hermanos, nuestra conducta se alimenta cuando escuchamos con el corazón correctamente y se ajusta o se alinea a la voluntad perfecta de Dios, que sabemos que es buena y agradable. Somos entonces cuidadosos de no exponer nuestro corazón a informaciones incorrectas y poco o nada saludables. En segundo lugar, seleccionamos lo verdadero y desechamos lo falso, contaminante y mentiroso, porque ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Y en tercer lugar, por último, guardamos, atesoramos y ponemos por obra la verdad que yace en cada uno de vuestros corazones. La ponemos en práctica. La verdad de Dios que hemos escuchado y valorado, ¿saben por qué? Porque el Espíritu nos ha dado convencimiento y testimonio que es para vida y vida en abundancia, una vida plena, una vida en gloria, una vida en Cristo Jesús. Hermanos, déjenme cerrar el mensaje con algo extraordinario y maravilloso. Y está ahí mismo en Mateo 13, versos 16 y 17, dijo el Señor: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, bienaventurados somos. Siéntase privilegiado porque usted está escuchando y está viendo con el corazón la palabra verdadera del Dios que se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y vino para tomar tu lugar, para presentarte justo delante del Padre. Así que no deseches una verdad tan grande y poderosa. Hermanos, temamos pues, no sea que alguno parezca haberse quedado fuera por no oír con el corazón, por no entender con el corazón. Padre, gracias te doy, Señor, en esta bendita mañana, en este primer día, domingo de este 2024. Gracias, Señor, por tu palabra, por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, por usar a tus siervos, Señor, para la pronta edificación de los oyentes, Padre. Pero ahora yo te suplico, mi Dios, que verdaderamente, Señor, de todo corazón te ruego que esta verdad eterna que se ha declarado hoy en tu casa, Señor, tu Santo Espíritu venga y la selle en cada uno de los corazones de mis amados hermanos y en el mío. Señor, que no nos dejemos engañar más, que adiestremos nuestros sentidos para la batalla, pero la batalla interna con nosotros mismos, para que en ese día tú te gloríes de cada uno de nosotros, Señor, porque hemos perseverado, hemos mantenido, y que en tu gloriosa llegada tú nos encuentres fiel a tu palabra y a tu verdad, porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les guarde, mis hermanos.